acaso Vietnam un país socialista? ¿Socialismo o capitalismo? De la pobreza a ser ejemplo de superación. Vietnam y su transformación a lo largo de los años. Vietnam, o de nombre oficial República Socialista de Vietnam, es un país conocido como el Gran Tigre del continente asiático o siquiera uno de ellos. Vietnam, ubicado al sudeste de este mismo continente, ha experimentado en las últimas décadas un gran crecimiento, gracias a que este país, autodenominado por sí mismo como socialista, ha experimentado prácticas capitalistas con el Doi Moi. ¿Qué quiere decir el Doi Moi? Pues bueno, restricciones que tenía el gobierno con empresas extranjeras y privadas ha eliminado cierta parte de estas restricciones, no en su totalidad, pero lo ha eliminado permitiendo que Vietnam se dé a conocer al mundo. Con una población de 101 millones de personas, con moneda oficial don vietnamita y el lenguaje oficial, su idioma, es el Vietnam ha tenido un crecimiento del PIB exponencial en los últimos años, con una correlación entre el crecimiento del PIB anual y el PIB per cápita entre sí. Como podemos ver en esta gráfica, el PIB se ha mantenido aproximadamente entre los 300.000 y 400.000 millones de euros, con una variación de entre el 2020 al 2024 en un último periodo de 5 años con 120.000 millones de euros como referencia de diferencia. Asimismo, el PIB per cápita ha tenido correlación con la diferencia de este mismo. Antes, el PIB per cápita por persona en el 2020 empezó con 3.110 euros y acabó en el año 2024 con 4.233 euros. Tenemos una variación, ya que el PIB per cápita se ha encontrado entre el 1 y el 6% en lo que es su subida anual. Asimismo, se ha encontrado entre el 2 y el 8% en la subida del PIB anual. Asimismo, si nosotros vemos el crecimiento que ha tenido el PIB anual y el PIB per cápita, podremos ver que hay una relación entre ese mismo. Pero hay algo que tenemos que saber. El gobierno quiere impulsar el crecimiento de la población y el crecimiento económico, pero sin que la inflación se dispare a niveles extremos. Como el gráfico nos lo muestra, hemos tenido un PIB anual desde el 1985 hasta el año 2020, un crecimiento exponencial, con cifras que han superado hasta el 9% al final de la década de los 90. ¿Por qué ha surgido esto? Porque recordemos que a finales de la década de los 90 y principios de los 80, el país estaba dejando de ser capitalista, empezando a abrir su mercado a nuevas inversiones, propósitos de mercado libre, lo que le permitió a este mismo abrirse, darse a conocer al mundo exterior. De esta manera podemos ver crecimientos picos que superaban el 9%, después de haber aplicado el Doi Moi, que como ya lo habíamos mencionado, era uno de los mecanismos financieros más importantes, el cual permitió al gobierno zafarse del régimen capitalista e iniciar una transformación de mercado. Tomando en cuenta lo ya dicho, que el gobierno quiere priorizar el crecimiento económico pero sin disparar la inflación a nivel estratosférico, hay un límite de inflación aprobado por la Asamblea de Vietnam, un límite anual, el cual es el 4.5%. Como podemos ver en este gráfico, tendencias desde el año 2025 hacia atrás, como es el año 2015, la inflación se encuentra en un pico mínimo
del 0.6 en el año 2015 hasta máximo el 3%, lo que quiere decir que aunque se esperaba un crecimiento de la inflación de un 4%, el buen manejo de la política económica del Doi Moi, que atrajo inversiones extranjeras, políticas monetarias las cuales han generado un superávit en este país, han permitido que la deuda no sobrepase el 3.8 y ni siquiera que llegue al 4%. Si hablamos de empleo y desempleo, este país cuenta con uno de las fuerzas laborales activas más grandes de todo el mundo, conocido como el país de los trabajadores, con aproximadamente 53.6% hombres, 46.4% mujeres, y con un aproximado para el año 2024 que hubo 52.4 millones de personas. Este país, nuevamente lo repito, tiene una de las poblaciones de fuerza activa más importantes y más grandes de todo el mundo. Su población principalmente se encuentra en lo que es el trabajo de campo, aunque el gobierno ha impulsado y ha hecho programas sociales para modernizarse y que se urbanicen. Todavía la mayoría de las personas tienen su trabajo en el campo. Lo que quiere decir, ya sea en campos agrícolas, de exportación de arroz, o sea, la mayoría de granos. A pesar de haber tenido un gran crecimiento económico y asimismo aumentos de salarios significativos, todavía se encuentra entre los países que reciben un menor salario de la región. Con el dong vietnamita como moneda, en equivalencia del dólar, un dong vietnamita vale $0.000038 estadounidenses. ¿Qué quiere decir esto? Que un dólar, como el que tenemos aquí, vale lo mismo que 0.000038 dólares vietnamitas. El salario mínimo de esta región se divide en cuatro, que son las cuatro principales regiones que encontramos en el país: la región 1, la región 2, la región 3 y la región 4. El salario de estas regiones oscila aproximadamente entre 3.5 millones de dólares vietnamitas hasta los 5 millones de dólares vietnamitas. Como podemos ver aquí en la siguiente imagen, la región 1 posee el salario más alto con casi 5 millones de dólares, que equivale aproximadamente a $196 el más alto. Lo que quiere decir que entre la región 1 y la región 4, que es el salario que estamos haciendo en la comparación, hay una diferencia de más de $60, ganando por hora lo que son 23.800 dong vietnamitas, lo que se traduce que en todas las cuatro regiones ganan menos de $1 por hora. Nuevamente lo repito, a pesar de haber tenido un gran avance en salarios, políticas monetarias eficientes, no ha sido lo suficientemente eficaz para subir los sueldos de una manera digna. Dando respuesta a la pregunta, ¿podremos decir que Vietnam es un país socialista o capitalista? Pues bueno, Vietnam es un país ampliamente socialista porque así él se autodenomina, pero prácticas capitalistas, el abrirse al mercado exterior, dar paso a las inversiones privadas, a mercados internacionales, al libre mercado, incluso permitir que multinacionales y empresas de gran tecnología estén en su país, han hecho que este país avance de manera significativa. Ha hecho que su innovación y su crecimiento sea gradual. De poco a poco, en los últimos años ha sido el país que ha crecido de manera más rápida. Empresas de tecnología como celulares, Xiaomi, Samsung, Apple, todas estas empresas, incluso ropa, casi todo,
el logo hecho en Vietnam o Made in Vietnam ha sido símbolo de estatus, de calidad, lo cual nos demuestra que con un poquito de inteligencia, buena planeación, políticas monetarias eficientes y el esfuerzo conjunto de las autoridades para no mantener un caos, para no sobrepasar el nivel de inflación, mantener en orden, mantener en orden su estatus, han permitido que este país, que era uno de los más pobres, ahora sea un ejemplo de superación para todos. Este país quizás no sea el más rico, pero ha sido el que más ha crecido en los últimos años si lo comparamos con otros países de Medio Oriente. Bueno, vamos a profundizar un poco más acerca de las gráficas que se mostraron en el video. Vamos a explicar, bueno, la voy a explicar lo más sencillo posible para que sea entendible a todos. Aquí les voy a dejar la gráfica, en la cual, como pueden observar, es la gráfica del crecimiento del PIB anual de Vietnam, desde el año 1985 hasta el 2024. Bueno, nosotros, para darles un poquito de contexto, tenemos conocido que el Doi Moi es aquella reforma económica la cual aplicó el gobierno de Vietnam para dejar poco a poco el sistema socialista y emprender un poco al libre mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que las restricciones que tenía el gobierno vietnamita con multinacionales, con empresas privadas, o sea, todo ese tipo de restricciones se fueron levantando poco a poco, lo cual se ve reflejado en 1995, cuando tenemos un repunte, un boom del 9,5% en ese tiempo, cuando de 1985 hasta la década de los 90 más o menos inicio, no llegaba al 8%. Eso quiere decir que es un crecimiento positivo debido a esa decisión que tomaron. Luego podemos ver que el del 2000 al 2010 es más o menos como la época de adaptación. Sabemos que hubo muchas crisis, entonces por eso es una época de adaptabilidad, pero se mantiene estable, se mantiene estable. Luego ya vemos época de pandemia, 2019, inicio 2020, que baja brutal, pero la tenemos controlada. Eso es en cuanto al crecimiento del PIB anual. Ahora, la otra imagen que vamos a explicarles es acerca de la inflación. Bueno, ya les voy a poner aquí la imagen. Ya. Podemos observar que del año 2015 hasta proyecciones de 2025, el gobierno vietnamita tiene como, ¿cómo les explico? Tiene como objetivo que la inflación esté en el 4%, pero debido al excelente manejo, a las políticas correctas, la inflación no supera el 4%, como se lo ve en la siguiente imagen, sino que la inflación promedio se mantiene entre el 2,5 hasta el 3,5%, lo que quiere decir que no llega al límite permitido por la Asamblea Nacional, y la inflación del mes de diciembre respecto al mismo periodo anterior se mantiene estable, no se mantiene ni arriba ni abajo. Luego vamos a explicar penúltimo, acerca de los sueldos, que es aquí donde les voy a poner, que hubo un poquito de distorsión, pero vamos a explicar. Tenemos la gráfica del salario mínimo regional. En Vietnam hay 4 regiones. Ya, las 4 regiones en dólares ganan aproximadamente de 130 a casi $200, que en dong vietnamita es aproximadamente entre 3,5 a casi los 5 millones de dong vietnamita. Esto se refleja al que, aunque ha habido crecimiento, un crecimiento positivo, no ha sido lo suficientemente centrado, digámoslo así, para que se incrementen los salarios, cosa que a nivel internacional todavía sigue siendo un salario bajo en comparación a otros países asiáticos. Pero revisando estadísticas y salarios mínimos anteriores, la verdad ha tenido un incremento increíble. Hasta el año 2024
Había regiones que incluso llegaban a tener más de 330 hasta $350 de salario mínimo. Pero enfocándonos en las cuatro regiones, que es como se ve en la imagen, no ganan ni siquiera el dólar por hora. Pues bueno, una vez habiendo socializado todos los temas, habiendo explicado lo más sencillo posible, cerramos este capítulo de Vietnam y su crecimiento a lo largo de los años. Vietnam y su transformación.